¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una entrega más de este programa Varieté, en el que ya saben que repasamos todo lo que tiene que ver con la identidad de nuestro pueblo, con la identidad de Algeciras, y para eso siempre nos acompañan nuestros inestimables colaboradores, asociaciones como la Asociación de Emprendedores del Patrimonio de Algecireño, AEPA 2015, para la cual pues, nos acompañan Antonio Godino, Roberto Godino, perdona, su presidente, y Benjamín Calvo, su portavoz de comunicación. Muy buenas tardes a los dos, bienvenidos. Muy buenas tardes. Benjamín, hablamos en este programa de un personaje muy ilustre y muy conocido de la ciudad, ¿no es así? Sí, mira, todo parte porque este año AEPA pues, ha hecho una pequeña innovación en sus actividades y a petición de nuestros socios, que la mayoría de ellos habían asistido a las clases de patrimonio que daba Roberto Godino, pues quisimos recordar cada 15 días una de esas clases, con un tema que Roberto elige el que él quiere, ¿no? Entonces, el último charla coloquio que dio Roberto fue sobre el músico algecireño Rafael Millán Picazo, un gran desconocido para mucha de la gente de Algeciras. Entonces tuvo tanto éxito en nuestra sede que hoy lo hemos querido traer aquí para conocimiento del público de Algeciras. Magnífico, pues bueno, vamos a ello. Pues ahí lo tienes porque sabe muchísimo sobre este músico. Perfecto, vamos a ello, Roberto. Además, un personaje, Rafael Millán Picazo, que por lo menos el nombre le suena mucho a la ciudad porque tiene su calle, tiene el auditorio, hasta una plaza, ¿no? Lo comentábamos. El nombre, o sea, Rafael Millán Picazo es un hombre muy conocido por su nombre, efectivamente. Y además, no solamente Rafael, sino Maestro Millán Picazo. Ese Maestro Millán Picazo, que José Antonio Benítez Santos decía una vez, dice, pone Maestro Millán Picazo y parecía que era un maestro de escuela, un profesor, como yo. Y sin embargo, el Maestro Millán Picazo evidentemente es un músico. Yo creo que hay más conocimiento de su nombre, nos suena su nombre, pero mucha gente no sabíamos quién era. Y sobre todo detalles muy curiosos de su vida. Rafael Millán Picazo es un músico que nace en Algeciras, en la calle Munición, en 1893. Además, es hijo, curiosamente, de un músico militar, ¿vale? Pero muchos militares que estaban destinados aquí en Algeciras tenían hijos y muchos de ellos se iban pronto de la ciudad porque tenían otros destinos. Él va a estar aquí 4 años, pero lo curioso de él es que su madre sí era algecireña, su madre y sus abuelos. O sea, sus abuelos maternos, con lo cual es una familia, la familia Picazo, que tenía raíces en nuestra ciudad. Todos estos datos se pueden obtener en el libro de Juan Moya, donde viene la partida de nacimiento y partida de función, o el trabajo que en Almoraima en 2008 sacó José Antonio Benítez Santos, donde ponen datos de su familia, de sus nombres y demás. Por eso es muy extraño que una persona con esas raíces en la ciudad no fuera conocido en la ciudad durante su vida. Todo lo que conocemos de él ha sido prácticamente después de morir, en 1957. Afortunadamente en Algeciras tenemos, como podemos ver, el Auditorio Millán Picazo, en el edificio que tiene esa loseta de colores que pertenece a la autoridad portuaria, y que fue un gran éxito que un músico porque muchas personas de Algeciras entendemos que Millán Picazo es un personaje conocido localmente. No, el Maestro Millán Picazo es un personaje conocido de manera nacional. El mundo de la zarzuela, ahora veremos, hubiera perdido a la gran figura que él fue. Además veremos cómo se le consideraba al mismo nivel que Turina, que Manuel de Falla, en fin, una serie de músicos de su época. El Maestro Millán, ya digo, ahí tenemos en la calle, aquí en la Cuesta del Rayo, Maestro Millán Picazo, que bueno, un poquito por corregir, por algo uno es maestro también, pone compositor algecireño y pone nacimiento 1893 y fallecimiento 1958, no, es 1957, ese 8 debería ser un 7, pero bueno, es un detalle menor, que tampoco tiene mayor importancia. En Algeciras, ya digo, tiene, y curiosamente otra cosa también muy curiosa es que esta calle Millán Picazo, a media calle, tiene una plazoleta subiendo hacia arriba a mano derecha que se llama Plaza Millán Picazo, o sea, tiene calle y plaza en el mismo lugar prácticamente. Ahora veremos que viene esa Plaza Millán Picazo en la misma calle Millán Picazo. Bueno, pues lo que hablábamos antes de la intervención esta era qué consideración tiene en la ciudad. Y tal vez lo que a lo mejor no tenemos o no teníamos hasta que buscamos datos, qué tipo de persona es el conocimiento exacto, ¿no? Porque ¿qué tipo de músico fue, efectivamente? Vamos, es un niño que empieza a practicar,
aprender música con su padre. Él nunca fue a un conservatorio. Y es un niño que desde muy pequeño primero vivió en Algeciras, lógicamente, hasta los 4 o 5 años. Luego su padre fue destinado a Córdoba. De hecho, hay lugares que ponían músico cordobés. Y él fue aprendiendo música con su padre. Él siempre lo manifestó así. Pero muy joven se dedica a viajar. Pero a viajar por España y por Europa tocando instrumentos. A él le preguntaban, ¿usted qué instrumento toca? Y dice, el que me diga. O sea, él era capaz de tocar varios instrumentos. Dicen que hubiera sido un gran violinista si no hubiera acabado siendo un gran compositor. Pero él era director de orquesta con 20 años sin haber ido al conservatorio. Ahora lo veremos. Él recorre Europa. Él cuenta después, cuando es más mayor, que estuvo en Europa. Estamos hablando de los años 12, 14, 1912, 1914, donde decía que iba allí a aprender, a escuchar música, a tocar, y que cuando le faltaba el dinero tocaba por las calles y recogía dinero para poder volver a España. Esa es la vida que él lleva. Y curiosamente, con apenas 20 años, es profesor, músico, del Teatro de la Zarzuela de Madrid. Ya digo, estamos hablando de un músico sin estudios musicales, o sea, estudios organizados, sistematizados. Académico, ¿no? Académico, efectivamente. Y curiosamente, él se empieza su fama con eso que tenemos ahí, que es el príncipe bohemio. Ahí vemos, él es el que está a la izquierda de la fotografía, tiene 20 años en esa foto, ¿eh? Lo que pasa es que siempre parecía un señor mayor, pero un hombre muy joven. Él es músico del Teatro de la Zarzuela, y el Teatro de la Zarzuela hay un momento en que no sabe qué obra poner. Había una obra de Manuel de Falla, que era más mayor que él, y tenía un problemas económicos, y dice, bueno, vamos a poner una obra. Era en el mes de octubre de 1914, él acababa de cumplir 21 años, y entonces se dan cuenta de que él tiene mucha música compuesta. Habla ese señor, don Manuel Merino, que es el de la foto que está al lado, y le dice, tú tienes música, ¿no? Sí. Pues déjame qué música tiene y componemos una letra para esa música. Además, él pone una condición que dice que salga gente con sombreros de copa, porque él tenía esas cosas. Y entonces componen esa música, y es un gran éxito. Y ese periódico que está ahí, La Correspondencia de Valencia, es una entrevista que le hacen a él un mes después de ese éxito. O sea, es una obra que él ha creado. Él tiene mucha música compuesta con 20 años y la tiene guardada en cajones en su casa. En esa entrevista que pone ahí La Correspondencia de Valencia, el periodista le pregunta cosas porque no saben quién ha dirigido la orquesta. Dice que es un hombre muy nervioso, pelirrojo, que el pelo lo tiene muy revuelto, que se ve como muy agobiado. Es un hombre hiperactivo, podríamos decir, pero con 20 años. Además, él tenía la idea de que no iba a tener éxito nunca, y nada más que tenía 20 años. El caso es que le preguntan, ese es un recorte de una entrevista, veo que dice usted la verdad sin rodeo, esta conversación interesará al público, y le dice que es de Algeciras. O sea, yo siempre busqué que él manifestara ser algecireño, y él lo dice, porque además dicen que es un compositor andaluz, y él dice, sí, soy de Algeciras. Lo dice desde el primer momento en que empieza a tener éxito. Pero además, durante esa entrevista le hacen una pregunta que es curiosísima. Dice, bueno, y a partir de ahora, esta obra de tanto éxito que usted ha dirigido en el Teatro de la Zarzuela, ¿usted qué más? Y ahora vemos que hay una respuesta que es, tengo música compuesta para infectar Madrid. Le dice al periodista. O sea, yo ya tengo claro, ¿no? Todo compuesto. Tengo música compuesta para infectar Madrid. Y efectivamente, él va a estar activo nada más que 11 años, de 1914 al 25, y va a componer 40 zarzuelas. Estrena del orden de 4 o 5 zarzuelas al año. Pero además, siempre en los principales teatros de Madrid. Aquí, y de Barcelona. Ahí abajo le preguntan, lo ve, dice, y ahora dice, tengo música en casa para infectar más, no se ve Madrid porque es el otro renglón, ¿no? Tengo música compuesta ya para todo eso. Entonces, si nosotros vemos, que ahora veremos el listado de obras que él estrenó, estamos hablando de un compositor de zarzuela, la parte musical. Él siempre, había otra persona que hacía el libreto, que era el que hacía la letra, que cambió mucho. Él hizo obras con muchos escritores distintos, pero la música era suya, claro. Pero él componía música para zarzuela. Ahí tenemos el listado, esto es de la revista Almoraima, sí. Lo escribió José Antonio Benítez Santos, esta es la revista Almoraima de 2008, la número 36, y ahí viene el orden cronológico de la obra. Esto es un artículo que se escribió sobre él, y vemos que en cada año hay un montón de obras, o sea, señal de que la música estaba compuesta de antemano. Sí, claro. Además, él escribe zarzuela, no la zarzuela que nosotros muchas veces conocemos, la típica madrileña, no. En las zarzuelas de él puede estar ambientada una, por ejemplo, en Venecia, en la Edad Media. Casi ópera, podemos decir. Era, ¿no? Ópera, prácticamente. Y esto es un artículo del Espasa del año 1916. Él tenía 23 años recién cumplidos, y decía en el Espasa que
Pablo Luna, que era el director del Teatro de la Zarzuela, le estaba dando entrada a compositores noveles de tanto mérito como Falla, Turina, Guridi y especialmente Millán. Por encima de Falla y Turina. Siendo más joven que por ellos. encima. Siendo más joven que ellos. O sea, por ejemplo, Falla creo que le llevaba 16 o 17 años mayor. Con O sea, con solo 3 obras pone ahí. con solo 3 obras ya se le consideraba así. Esta es cuando su obra El Príncipe Bohemio, esa primera obra que era un poco de retales, de retales, de letras y demás, se estrena en Córdoba, y veis que en el primer párrafo pone música del maestro cordobés don Rafael Millán. Yo cada vez que veo esto siempre pienso lo mismo, nos lo han quitado. ¿Por qué? Porque cuando no se presume de alguien, alguien presumirá, ¿no? Alguien presumirá, porque relación con Córdoba evidentemente tenía, su padre había estado destinado allí, y entonces pues lo conocían allí de muchacho, supongo, y digo, pues este es nuestro. Claro, si tú no dices que es tuyo, puedes acabar perdiéndolo. Estas son las dos grandes obras de Millán en esa profusión de obras tan grandes que hizo en tan poco tiempo. La Dogaresa, que la Dogaresa estaba ambientada en Venecia en 1580, es una obra de época, y El Pájaro Azul, que es tal vez la siguiente más importante, que la acción transcurre en Portugal en 1580. Fíjate, ¿no? Lo que decimos, ¿no? Que no, o sea, no es el prototipo de zarzuela... Zarzuela habitual que todos conocemos, como esto castiza, de ¿no? castiza madrileña. Decir, por cierto, que estas dos obras se han vuelto a poner en valor gracias a la asociación La Bohemia, ¿no? Que justamente las han emitido aquí en el Teatro Florida, las dos. La Dogaresa, que se estrenó en abril del año 2017, pues fíjate, pues 97 años después de haberse estrenado. Además, es curiosa porque estas dos se estrenaron, ves, en el Tívoli de Barcelona. Él hubo un momento, decían las crónicas, que llegó a tener más éxito en Barcelona que en Madrid y acabó viviendo en Barcelona. Por eso él es muy conocido en las dos ciudades. De hecho, ahora vemos cuando muere, tanto la prensa de Madrid como la prensa de Barcelona se hacen eco, incluso se habló de hacerle un monumento en Barcelona, porque él al final acabó siendo... Estas dos obras, ya digo, hay otra obra que es El Dictador, que está ambientada en la época previa a la Revolución Rusa. O sea, son obras muy... Además, si las escucháramos, eso es una cosa que nosotros hemos hecho muchas veces, que es oírlas. Se pueden oír. Además, con las voces de Monseñor Caballé, o sea, estas obras han seguido haciéndose. Sí, han seguido haciéndose. Y se pueden ver en YouTube. Se pueden ver en YouTube, y se pueden escuchar, y tienen parte de más obras largas. ¿Lo ves? Este es El Pájaro Azul. Son discos, están editados en las colecciones de música. El profesor Ataúlfo Argenta, el famoso director, las interpretó. Incluso en los años 60, que ya él había fallecido, había músicos que los tenían. Esta es la que comentaba del dictador. Lo tenían en sus repertorios y muchos de ellos no querían dejar de tenerla, y eran obras que tenían 60 años ya, ¿no? Entonces, ya digo, es un hombre que va a tener una vida muy llena de éxitos, muy llena de todo, hasta que a finales del año 1925, mira, por ejemplo, esto es cuando él crea su propia compañía que va a interpretar sus obras y otras obras. Dice, el elenco de la compañía lo hemos íntegro mañana. Dice, también estrenóse La Dogaresa, el éxito de este invierno en el Gran Teatro Tívoli de Barcelona, donde se ha representado más de 150 noches. Madre mía. Y era cuando esa obra llega a Madrid, como se había estrenado en Barcelona. Sí, claro. Pues llega a Madrid, y generalmente él suele dirigir muchas veces las orquestas, sobre todo en los estrenos. De hecho, hay una época en que él estaba haciendo la mili en el ejército, y lo arrestaron y le tuvieron que hablar. El teatro habló con el coronel para que le diera para dejarlo dirigir la orquesta, que se estrenaba una zarzuela, y luego ya usted lo hace con él lo que sea, pero no hace falta. Pero ahora mismo hace falta. No hace falta. Hay muchísimas, si buscamos en la prensa, en hemeroteca, encontraremos muchísimas referencias a él, los estrenos, los éxitos, hasta que aparece a finales del año 1925 que está enfermo. Es esta imagen que estamos viendo. Esta imagen es de ya mayor. Esta es una imagen además muy curiosa, porque esta imagen aparece en un periódico, ahora lo tenemos aquí, un periódico de 1957, donde su familia cede a la prensa esta imagen de él ya enfermo. Él va a caer enfermo con 32 años. Y ya no se va a recuperar nunca. Va a ser una persona que va a tener problemas, va a tener una silla de ruedas, una persona con problemas de movilidad, que no va a poder tocar más el piano ni el violín, y que ya no va a poder componer más, a pesar de que él tiene alrededor de él a gente que lo va a intentar ayudar. Por eso toda su obra se condensa de 1914 a 1925. 11 años de música. A partir de ahí sus obras van a seguir representándose. Pero las que ya había hecho.
las que ya había hecho. Se le van a hacer homenajes, muchísimos homenajes, y en el año 1952 parece ser que se consigue estrenar una obra, después de tanto tiempo, en la que él estuvo presente. Además, los aplausos, los médicos le dijeron que no era conveniente que él asistiera, que podía tener alguna recaída en su enfermedad, pero él, no obstante, lo hace. Ya digo, fue una sola obra en los años 50 y demás. Cuando él muere, es curioso que él muere 32 años después de haber dejado de ser famoso, en el sentido de que ya no componía. Ya no componía, pero quedaba el eco de su trabajo. Toda la prensa lo recuerda. Tenemos, por ejemplo, ahí. Dice: con la muerte del maestro Millán se cierra un ciclo de música de zarzuela que por los años 20 tenía vigor, aplauso y popularidad. Pero cierto también que aún se podía hablar de él en la época en que Luisa Vela, Emilio Sagibarba cantaban La Dogaresa, la obra cumbre de Millán, que en toda España hizo resonante sus melodías. La muerte no se lleva a la zarzuela, pero sigue llevándose a sus hombres. Uno recuerda los fúnebres cortejos de Vives, Serrano, Luna, Alonso, de Guerrero y ahora de Millán. Pero curiosamente están hablando de una persona que había dejado de ser famosa o haber estado en primera línea hacía 25 años. Este libro de Guillermo García Jiménez se llama Estampas algecireñas, es un libro del año 1980. Y en ese libro, en esas estampas, hay una dedicada a los músicos de Algeciras, pero no es eso que está ahí. Es una charla que dio don José Román en 1953. Todavía vivía el maestro Millán. Y en esa charla que José Román da aquí en Algeciras, en la Sociedad Algecireña de Fomento, poco después de haberse creado la sociedad, le dice a los algecireños: oiga, ¿ustedes conocen unas obras de zarzuela como La Dogaresa, El Pájaro Azul, El Príncipe Bohemio? Lo conocen, ¿no? Pues el autor de todo eso es el maestro Millán. Claro, claro. Y dice: pues ese señor es de aquí. En 1953, Algeciras no sabía que ese señor era Algeciras. Uno de sus más ilustres hijos era Rafael Millán Picazo. Pero lo curioso es que su familia materna era de aquí. Lo que te hace pensar, bueno, o ya los abuelos no vivían, o no tenía primos, porque claro, si ese hombre iba teniendo tanto éxito e iba diciendo que era de Algeciras, como su familia de aquí no presumía en la ciudad, hay que ver el éxito que está teniendo mi primo, mi nieto, mi o sus sobrino. Conocidos, ¿no? Que eso suele crear una correa de transmisión. Claro, porque... Se fue muy joven también, ¿no? Sí, pero la madre era de aquí. Sí. Es curioso ese detalle. El caso es que él fallece en toda la prensa nacional. Además, otro detalle curioso. A él siempre se le va a nombrar en su época de músico en activo y sus homenajes el maestro Millán o el maestro Rafael Millán. Normalmente eso pone R. Millán. El segundo apellido Picazo aparece cuando muere. En todas las necrológicas de La Vanguardia, del ABC, de los periódicos de Madrid, todas dicen: ha fallecido el maestro Rafael Millán Picazo, nacido en Algeciras el 24 de septiembre de 1893. O sea, toda la prensa sabe que es de Algeciras. Y hacía 4 o 5 años que Algeciras se había enterado de que era de Algeciras. De hecho, hemos visto también ahí en 2015 en Madrid, el Teatro de la Zarzuela sacó a escena La Dogaresa. La Dogaresa se sigue haciendo. El problema también es que estamos hablando de 22 y 24 de mayo de 2015. El problema no es de La Dogaresa o de la obra de Millán, el problema es de la zarzuela. La zarzuela no está ahora en un absoluto, no está de moda, no se hacen grandes... Claro. Está más bien la ópera y demás, pero la zarzuela no. Pero las obras de él siguen estando en vigor dentro de lo que la zarzuela tiene de actualidad. De actualidad. El maestro Millán, ya digo, muere en 1957, prácticamente casi a la vez de José Román, que había sido un poco el que lo había dado a conocer. José Román, en esa conferencia que dio, decía que es que él se lo había dicho un amigo, que también se había enterado casi por casualidad. Oye, ¿tú sabes que el maestro Millán es de Algeciras? ¿Cómo? Y al final él fue el que nos informó o informó a los algecireños. Ese es el cartel de la Bohemia. De la representación de aquí. 22 de abril del año, eso fue del año 2017. Sí. Que también Antonio Torremocha dio una charla en el centro sobre el maestro Millán y nos lo puso un poquito. De vez en cuando hay que sacarlo a escena al maestro Millán para que sepamos, porque digo, es una persona que hemos hablado al principio que tiene mucha presencia en la ciudad, sí, pero también es un desconocido, por lo menos para mucha gente es desconocido y no está de más hacerlo. Si tenemos aquí este periódico que a mí me hace mucha... Este es un ejemplar del semanario Algeciras del
20 de mayo de 1957. Esto nos lo cedió a nosotros, a nuestra asociación, Andrés Cerrillo, que tenía una colección de periódicos del año 56-57, uno por semana, y curiosamente aparece aquí la noticia del fallecimiento un par de meses después. Y es porque un periodista, José Riquelme, va a Madrid y se entrevista con su familia. Sí. Y una de las preguntas que le hace es, dice, ¿el maestro Millán, cuando era tan famoso, alguna vez fue a Algeciras? Hace esa pregunta y le dicen que... ¿Lo puedes enseñar a la cámara? Este es en la contraportada, donde viene la fotografía esa que hemos visto antes, y esto es una entrevista a la mujer, a la señora del maestro Millán, y a un señor que vivía, estaba con ellos, que lo cuidaba, que por lo visto era músico también, y sabía de música, y en esta entrevista dicen que a lo mejor le iban a poner un monumento en Barcelona, cerca de los teatros donde él estrenó. Y esta es la portada del periódico, donde viene aquí después de estar 30 años paralítico. Paralítico, siguiendo el lenguaje de la época, pero bueno, todo lo que fue su enfermedad, ¿no? Su padecimiento. E incluso en algunas de esas noticias, cuando hablan del estreno de la obra, dice en su silla de paralítico. Claro, estamos hablando de cómo se decían las cosas, pues hace, fíjate, el año 57, son 67, 66 años, que es la manera de eso. Entonces ya digo, la figura del maestro Millán, cuando te detiene, ves lo importante que fue en su momento, la de gente que había a su alrededor, lo que lo echó de menos la música y cómo se acordaban de él cuando fallece, a pesar de que llevaba tanto tiempo inactivo. Entonces ya digo, yo muchas veces cuando vemos el auditorio o vemos la calle, y cuando sobre todo escuché, bueno, ¿y ese hombre quién era? Tenemos un poquito también con Regino Martínez. Sí, también pasa algo parecido, ¿no? También de proyección nacional. Como se llama la calle ancha, tampoco. Claro. Entonces muchas veces nos gusta saber, o sea, esta persona por qué tiene una calle, qué hizo, qué no hizo. Y sobre todo, ya digo, a mí me gusta cuando personajes de este tipo es saber qué relación tenían con la ciudad. O sea, después de haber nacido aquí, después de que su familia... él se sentía algecireño y este señor evidentemente sí. Sí, y lo hemos visto además que en distintos pasajes como presumía abiertamente. Sí, de ser algecireño, y en muchos lugares el maestro dice que era de Algeciras. Además muchas veces le dice el músico andaluz. Sí. Señal de que, porque su relación con Andalucía era esto y Córdoba, ¿no? Y él siempre presume de su padre músico militar, del regimiento de la Reina que estaba aquí en aquellos años. Y ya digo... lamentablemente, durante el tiempo que fue famoso Algeciras no sabía que era algecireño, pero parece ser que una vez que sí, y sobre todo una vez que muere, la ciudad le hizo los suficientes homenajes y de hecho ahí está reconocido. Y encima de eso se están representados sus obras y se ven sus obras. Ese quizás es el momento más emotivo, ¿no? Quizás en el que Algeciras empieza a reinterpretar su propia obra, ¿no? Su obra musical. Y sobre todo eso, yo muchas veces he pensado, cuando él estrena La Dogaresa en 1920, si hubiera podido pensar, esto se va a estrenar en Algeciras dentro de casi 100 años. Hombre, por un lado... ha pasado mucho tiempo, pero por otro lado significa que eres un poco inmortal. En la huella, ¿no? En la huella. Y bueno, y eso de la dimensión, ¿no? La dimensión de como músico primerísimo en el Teatro de la Zarzuela o en Barcelona, esa dimensión que se ve un poco hurgando en toda esa documentación que nos traéis. Pero quizás, Roberto, falta preguntarse, no sé si hubiera algún registro de aquellos músicos tan célebres como Falla o Albéniz o Turina, perdón, si en algún momento hablaban de él ensalzándolo, ¿no? Sí, vamos a ver, el mundo de la zarzuela de aquella época era un mundo... O sea, la zarzuela no es una cosa como ahora puede ser una obra excepcional un día. O sea, en Madrid estábamos hablando de que el teatro en aquella época era muy importante, aunque sea un poco un comentario así, pero no había fútbol. O sea, la música era muy importante y el ir a escuchar música, el ir al teatro, el ir a la zarzuela, o sea, que esos personajes eran personajes muy importantes en la cultura y en los actos sociales de la época. Claro. O sea, eso de que tú estrenes una zarzuela y va a la prensa a ver cómo era la zarzuela y hacía una crítica, pero una crítica musical de verdad, que podía gustar o no gustar. Sí. O eso, estrenas una obra y se representa 150 veces, con música. Eso llama mucho la atención, ¿no? 150 noches seguidas, ¿hasta qué punto eso tiene calado en la gente? Que podía ser la mitad o el... O sea, quiero decir que depende del éxito de si gusta o no gusta, que no es... Ahora vamos a escuchar música con la... Música con el respeto de que eso tiene un valor. En aquel tiempo era una obra nueva al que iban los críticos a ver si les gustaba o no.
Y había, incluso hemos hablado también antes, la CLA que aplaudía, se pagaba a gente que aplaudiese para que los críticos vieran que gustaba al público, cuando evidentemente era un público, una parte del público estaba pagado para que aplaudiese. O sea, quiero decir, la música es algo muy competitivo. O sea, yo estreno y a ver si gusta o no gusta. Y a lo mejor el Teatro de la Zarzuela tiene previsto que esta obra dure X tiempo y dura menos. Y hay que traer otra obra. Otra obra y que funcione. En aquel tiempo, ya digo, las obras, por ejemplo, de Jardiel Poncela, eran estrenar obras a ver qué pasa. Y había veces que las obras se hacían en eternas. Luego, si la obra gustaba, se representaba en muchos lugares de España. Y había compañías dedicadas a eso. O sea, la música era no solamente un acto cultural, era un acto, o sea, una industria musical que llenaba los teatros de Madrid. No existía el cine tampoco, o sea, los teatros eran teatros. Claro. Es que 150 actuaciones en aquella época seguidas significaba, son muchas, ¿eh? Sí, significaba el éxito máximo en un momento en el que eso era lo que había, como lo que muy bien estaba. Y luego la obra, si triunfaba en Barcelona, iba a Madrid, o al revés, y Madrid a Barcelona, y luego iba por la ciudad, y claro, la gente leía la prensa, y sabía que esa obra que venía, como ahora puede ser el cine, y digo, si quitas el cine, quitas los deportes, espectáculos que tenemos, y te encuentras con música y teatro. Música, teatro y prensa que opina sobre todo eso y que hace que engrandece a las personas, a los autores, y los entrevistas. Eran gente muy famosa, muy famosa. Y ya digo, el respeto era, sí, porque es un gran músico, pero como haga 3 obras que no nos gusten, se pierde. Claro. Y entonces era gente que estaba siempre con mucho estrés, produciendo, y los grandes cantantes de la época que llevaban las obras que se representaban. Sí, y con un ramarazo de genio, ¿no? Porque tan joven, tener esa producción tan grande que tenía hecha, pues viene a demostrar que lo llevaban. Vamos a ver, 25 años. Sin hablar, porque era así. Amigos suyos ya que fueron mayores que él y vivieron más tiempo que él, opinaban, incluso llegaban a decir que era un hombre y se gastó el dinero a la misma velocidad que lo ganaba. O sea, era un hombre de una vida bohemia, bohemia. Entonces los amigos, la gente que los rodeaba, hay veces, ya digo, esos son artículos que los podemos leer en la prensa de los años 70, que hacía ya 20 años que había fallecido, donde se decía que lo frenaban un poco porque era una vida. De hecho, cuando este señor que entrevista en el periódico local que hemos enseñado, dice, si venía por Arles, dice, sí, pero era tan bohemio que a lo mejor no se supo ni que estaba por allí. O que vino alguna que otra vez. A sus cosas y tal. Era un hombre muy así, ¿no? De una vida nocturna, era un hombre que desde joven, o sea, un chaval que con 16 años está recorriendo Europa, tocando el violín. Sí. Y estamos hablando de hace 100 y pico años. Es que es raro que no venga a sus orígenes. A sus orígenes, ¿no? Familia. Él tenía eso, era un hombre, sí, un hombre bohemio, un hombre de vida tal, y un hombre de un éxito tremendo, y que hubo un tiempo en que era una figura tremenda, ya digo, comparable, como hemos visto en el Espasa, con 3 obras nada más, lo comparaba a Guridi, a Turina y a Falla. Pues bueno, se nos empieza a agotar el tiempo, pero bueno, qué maravilla, Roberto Benjamín, porque bueno, el maestro Millán Picazo, que tiene una calle, que tiene una plaza y que tiene un auditorio, es decir, el reconocimiento de la ciudad parece más que cumplido, pero que es verdad que es necesario que es, bueno, ya que tiene todo eso, hurgar un poco en saber quién era y sobre todo en la trascendencia de quién era, y eso lo habéis explicado muy bien en esta media horita, en un momento de la España en la que la cultura se ceñía básicamente al teatro y a la música que se representaba, pues ahí tuvimos un algecireño que estuvo en lo más alto durante unos cuantos años. Muchas gracias, como siempre, a EPA. Muchas gracias, Roberto. Disculpa el lazo del principio. Roberto Godino, presidente de la Asociación EPA 2015, conocidísimo, además conocidísimo en esta casa, pero bueno, pequeños lazos. Muchas gracias, Benjamín. Y nos vemos en la próxima entrega. Pues hasta la próxima. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muy bien, y a vosotros, pues igual, agradeceros todavía más, como siempre, que estéis ahí al otro lado de las pantallas, fieles a este programa Varieté en el que repasamos pues todo lo que tiene que ver con nuestra ciudad y con cosas tan apasionantes como la que nos han traído hoy nuestros inestimables colaboradores. Nos vemos en la próxima entrega, será la semana que viene.